tempranito con la parte más hard de esto de la inteligencia artificial. Esta es una mesa que me ha tocado moderar a mí, que soy Rodrigo Martín, el director general para la gestión y el desarrollo de las personas del Ayuntamiento de Fuenlabrada, y tengo conmigo a dos expertos tecnólogos que son los interlocutores que en el ámbito de la gestión nos vamos a encontrar a la hora de afrontar cualquier tipo de proyecto tecnológico, y le vamos a introducir aquí el matiz de inteligencia artificial, pero ya veremos que no es tan fácil, ¿no? Ni es tan obvio. En el extremo más a la izquierda, Antonio Villanueva, ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Vigo, máster en Dirección de Tecnologías de la Información por la Universidad Politécnica de Madrid, tiene el grado en Economía de la UNED y es funcionario de carrera del Ayuntamiento de Vigo y jefe de servicio del Servicio de Administración Electrónica. Y a su lado, Javier González Castaño, catedrático de Ingeniería Telemática de la Universidad de Vigo, y dirige el Grupo de Tecnologías de la Información, cuya línea principal es la inteligencia artificial, las redes inteligentes, y tienen un foco muy puesto en la transferencia de tecnología pues, a la sociedad, ¿no? Y nos va a contar proyectos muy interesantes. Vamos a empezar la mesa. Ellos tienen más o menos un hilo conductor de intervención que veréis. La idea era daros pinceladas de cosas que se están haciendo, cosas que están funcionando, cómo hemos llegado a ese punto, porque no, en una organización multipropósito como es un ayuntamiento, pues hay diferentes niveles de madurez y diferentes estrategias de afrontar problemas, y eso nos lo va a contar Antonio. Y luego, pues algunas soluciones muy creativas que nos ha traído Javier. Así que sin más dilación, por supuesto, si cualquier persona van a hablar con un lenguaje que es un poco más tecnológico del que estamos acostumbrados nosotros, pero nos viene bien para tener nuestro glosario de términos a la hora de hacerlo. Por lo tanto, sentiros libres de levantar la mano, yo intentaré daros pie para hacer preguntas y luego daremos también una parte final por si alguien tiene alguna duda o alguna cuestión que quiera plantear. Siempre preguntas, no reflexiones, es decir, preguntas concretas para que cualquiera de nuestros intervinientes de mesa puedan contestar en un plazo más breve posible, ¿vale? Y pues por mi parte vamos a empezar. Voy a conectar la presentación. Antonio. En primer lugar, quería agradecer a los organizadores la oportunidad esta que nos dan de... Javier, vente para acá. ¿Ahora? Sí. Nada, quería agradecer a los organizadores la oportunidad esta que nos dan de mostrar nuestro trabajo y nuestra perspectiva en esta reunión. Disculparme porque en esta presentación quien tenía que estar era un compañero mío, que es el responsable de innovación, pero ha tenido un pequeño accidente y voy a intentar yo, entre comillas, transmitir la visión que desde nuestro servicio tenemos de esta herramienta que es la inteligencia artificial en el desarrollo de los sistemas y de las necesidades a implementar dentro de la administración, ¿no? Quería empezar por desmitificar un poco la parte de inteligencia artificial. Esto no es nada nuevo, o sea, llevamos años trabajando llevan años trabajando con ella y siendo sujetos de este tipo de sistemas, ¿no? En el glosario general, conceptos como sistema expertos, redes neuronales, modelos predictivos, nos suenan en mayor o menor medida a todos. Por lo menos en la misma medida que nos pueden sonar lo de las primas de riesgo y lo de las sopas hostiles, ¿no? Una cosa así. Algo en la cultura general se impregna, ¿no? Y
por regla general, hemos sido sujetos desde hace mucho tiempo de un sistema que implementa este tipo de tecnología, ¿no? Comentaba hace unos 3 años con el CEO de una compañía de la que nosotros somos clientes y que prestan servicios de análisis de imagen en el Servicio Gallego de Salud, que desde hace ya un tiempo, desde que empezaron a notar problemas de reposición de personal en la parte de radiología, el primer diagnóstico de una radiografía en realidad lo hace un sistema IA y en algunos casos, en algunos procesos protocolarizados, en caso de que no encuentre nada, el diagnóstico final es ese, ya no se lo pasa a un tercero, ¿no? Otro caso muy famoso es en el inicio de, hace ya unos 15 o 20 años, en el inicio de la regularización de los procesos de Big Data, un contencioso que ocurrió en Estados Unidos, un padre que denunció a una cadena de grandes almacenes porque le había enviado a la hija publicidad relacionada con ropa infantil. Bueno, pues el padre lo denunció argumentando que eso podía dar lugar a incitar a que la hija, pues tenía razón la cadena de grandes almacenes, o sea, la hija estaba embarazada y eso lo había deducido una inteligencia artificial cotejando los datos de interés que la hija tenía por los productos que le ofrecía la cadena de grandes almacenes. O sea, esto no es nada nuevo. Llevamos siendo objeto de este tipo de sistemas décadas, ¿no? Pero bueno, con esto o con las consultas que se pueden hacer cuando tú planificas unas vacaciones a un proveedor de servicio meteorológico de qué tiempo va a hacer, pues también utilizan este tipo de tecnologías, ¿no? Pero sí es cierto que desde el 2017 hubo un hito fundamental, que fue la publicación de un nuevo modelo de tratamiento de información. Se llama Transformer y a partir de ahí, basándose en esa teorización, se crearon una serie de herramientas de Machine Learning que os sonarán ahora mismo a todos, ¿no? Que son ChatGPT, Cloud, Gemini, YAML y alguna otra. Aparentemente DeepSeek también está fundamentado en esto, ¿no? Y el rendimiento y el ahorro de costes que se obtuvieron con este tipo de herramientas desarrollados en base a este modelo y unido con la explosión de los servicios cloud, el abaratamiento del hardware de almacenamiento y tal, todo esto hizo que este tipo de tecnologías, por decirlo así, muy de alta gama, pudiesen estar al servicio del público en común y que nosotros ahora mismo podemos preguntarle a ChatGPT, pues cualquier tipo de duda, más o menos técnica, no entro en la parte sociológica de la que hablaban ayer, que no tiene mucho sentido, y que el resultado sea de una calidad extremada, ¿no? De una calidad muy alta. Os cuento un caso que nos pasó a nosotros. Hace 3 años, en el 2022, decidimos empezar a implementar, como todas las administraciones, un chatbot para poder relacionarlos con los ciudadanos, ¿no? Lo típico, que vamos a exponer un poco más adelante, que pudiese establecer una comunicación, un intercambio de preguntas-respuestas. Y lo empezamos a desarrollar con la tecnología que el mercado nos ofrecía en aquel momento. La idea era dar soporte a través de la sede electrónica del máximo número de áreas posibles, pero con lo que habíamos visto en el mercado y los modelos que había, que estaban muy basados en modelos de árboles de decisión,
el desarrollo de los proyectos era muy lento y muy costoso y había que por eso no estaba mal, había que diseccionarlos, despiezarlos en elementos muy pequeños. Optamos por empezar por la oficina virtual tributaria y dar soporte a tributaria, y dentro de esa parte ir partiéndolos en tipos de tributos. Bueno, pues cada uno de ellos estaba aproximado como mínimo en función de la normativa, de la cantidad y la calidad de la normativa, en unos 50.000–60.000 euros, y un plazo de entrenamiento como mínimo de entre 3 y 5 meses. Y implicaba un esfuerzo muy grande por el personal por el personal del área de gestión tributaria. Entre esta que estábamos redactando los pliegos de condiciones, y me llama un compañero del Servicio de Juventud y me dice sí, que van a abrir una campaña de campamentos de verano, tienen muchos problemas con respecto al personal porque se jubilaba gente, había gente de baja, o sea, le había coincidido en un momento muy malo. Y me propone la creación de un bot y le cuento. Digo, vale, para empezar tenemos que presupuestarlo, no tenemos presupuesto. Y el paso siguiente es el tiempo que nos va a llevar entrenar al bot para hacer eso. Le dije, o sea, cuando acabemos, los campamentos ya no son de verano, son de otoño, o sea, es viable. Entonces, el hombre, que no es tecnólogo, se empezó a buscar la vida y me llama a los 2 días y me dice, mira, encontré por ahí un servicio de una cosa que se llama ChatGPT, esto era ChatGPT 3, que se llama ChatGPT, que implementa bots. Probamos con esto y tal. A mí me da un poco de miedo, pero dije, va, ¿esto quién lo va a ver? O sea, quien tiene la necesidad de esto es un cliente, entre comillas, agradecido, porque yo ahora mismo no tengo niños pequeños, pero cuando tenía niños pequeños estaba esperando como agua de mayo a que salieran los campamentos para poder colocarlos, ¿no? O sea, por muchas barbaridades que diga, es difícil que cabree a alguien, ¿no? Digo, bueno, a lo mejor la documentación no es muy extensa, es un nicho muy determinado, vamos a probar. Y le dije, vale, ¿qué necesitas? Y me dice, 1.500 euros al año. Le dije, es imposible, sí, 1.500 euros. Con eso teníamos derecho a subir, creo que era 100 gigas, y a realizar, creo que era algo así como 40.000 tokens al mes. Tokens es una unidad de medida de información que utilizan este tipo de sistemas para codificar. Pueden ser palabras, pueden ser frases, pueden ser partes de palabras, partes de frases. Eso lo traducen en números y a partir de ahí empiezan a aplicar álgebra o empiezan a aplicar estadística. O sea, todos estos modelos son estadísticos. Ayer una compañera de Madrid comentaba cómo responde ChatGPT y lo que decía era que él lo que hace es ser una especie de rapel estadístico. Intenta predecir cuál va a ser la siguiente palabra, ¿no? Entonces, tú si le preguntas, ¿quién escribió el Quijote? Él dice, es probable o más probable que la siguiente, depende de lo que le hayas entrenado, ¿no? Que la siguiente palabra sea Miguel. Y si le preguntas otra vez, a lo mejor de, y a lo mejor de Cervantes. Pero son realidad probabilidades estadísticas de. Entonces, dependiendo de cómo lo entrenes más y de los datos que le suministres, más o mejor será la respuesta, ¿no? Este hombre, que ya os digo que sí tiene algún conocimiento de programación, pero no es especialista, dijo, vale, yo me encargo. Lo único que hizo fue subirle las bases, subirle los folletos publicitarios y entrenarlo un poco, pero entrenarlo desde el punto de vista ético y de los fallos o alucinaciones más notorias que se podían producir. Pues dice que este campamento es gratis porque no leyó la tabla bien, entonces se lo transforma, o algo referente al modelo ético, ¿no? O sea, no admitir insultos, ¿no? Lo que pretendíamos es que el robot no pudiese responder algo que pudiese comprometer a la institución, ¿no? Aunque fuesen campamentos de verano. Bueno, pues tardó, creo que fueron 3 semanas en poner un modelo operativo. Ese modelo operativo respondió cerca de
o sostuvo cerca de 5.000 conversaciones y atendió a 2.500 ciudadanos. O sea, cumplió su objetivo más que de sobra, ¿no? Con muy poquito coste. En comparación con los modelos que nosotros habitualmente utilizábamos o nos planteábamos para este tipo de tareas. Huelga decir que dejé de escribir el pliego técnico que estaba haciendo para el bot de la oficina tributaria y nos encaminamos en otro sentido, en otra vía, que os mostraremos luego. Desarrollamos una herramienta que se llama Vigo 25, mucho más global, mucho más robusta, mucho más, bueno, con una serie de características. Creo que me fui un poco de las transparencias. No, ¿solo anda para adelante esto? No, también para atrás, con el de abajo. El de abajo. Ah. Ahí está. A partir de ahí, analizamos cómo podíamos implementar la IA en nuestros procesos y protocolarizamos un modelo de fases para decidir cuándo y cómo lo implementamos, ¿no? Nuestra visión de la IA es como una herramienta más dentro de un proyecto de automatización, no como un fin. Aquí la visión que solemos tener es como un todo, ¿no? Como una especie de oráculo que responde a. La visión nuestra de por decirlo así, de un integrador es utilizarla para solucionar un problema que nos permita ofrecer una funcionalidad. Luego, a lo mejor, esto lo entendéis más cuando explique los casos de uso, ¿no? Definimos 10 etapas y nos centramos en las 4 primeras. En analizar el caso, ver bien cuando nos proponían algo para qué era, cómo querían hacerlo, qué condiciones tenía que tener y cuál era el objetivo, definir muy bien los objetivos que se iban a alcanzar, porque estos tipos de herramientas de procesos da lugar a la imaginación colectiva y a que esto no se acabe nunca, ¿no? Establecer un marco ético, porque en la mayoría de los casos, y dado nuestra dimensión, debemos utilizar servicios externos para apoyarnos tanto en plataformas hardware como en servicios software que por dimensión nosotros no podemos afrontar la creación, el desarrollo, el entrenamiento y el mantenimiento, ¿no? Y sobre todo, analizar muy bien la selección de datos que se iban a implementar en este tipo de proyectos, ¿no? Por lo que os decía antes, hace tiempo escuché a un cocinero cuando empezaban a hablar, cuando había el debate si los productos congelados eran tan buenos o mejores que los frescos, que el hombre decía que si congelas algo malo, concretamente decía porquería, cuando lo descongelas seguirá siendo porquería. O sea, el procesado de congelamiento no va a mejorar el producto, ¿no? Pues en el caso de la inteligencia artificial de estas herramientas pasa un poco igual. Te lo puedo dulcificar un poco, pero si los datos son muy malos, los resultados que vas a obtener también son muy malos. Y una vez que arrancas el proyecto, es muy difícil reconducirlo, ¿no? Y en algún caso, es decir, esta experiencia con Juventud, ¿no? Desencadena que el de Juventud habla en el café con alguien y empiezan a pediros aplicaciones similares para todos los servicios. No todas las soluciones tienen que pasar por la IA, ¿no? No, efectivamente, o sea... Es el primer filtro, por así decirlo. Por eso nos marcamos en el decálogo de fases de desarrollo de un proyecto como muy importante los 4 primeros y el primero, el análisis de... la IA es un cañón. Es un cañón en resultados, es un cañón en mantenimiento y es un cañón en puesta a punto, por decirlo así. Requiere un esfuerzo muy grande. Entonces, el retorno de inversión que tienes que tener desde el punto de vista de activos, por decirlo así, no monetario, el retorno de inversión tiene que merecer la pena. O sea, hacer una IA
para clasificar unos documentos que vengan formateados no tiene ningún sentido. Eso lo puedes hacer con un OCR y con un lector de OCR y con un RPA, con mucho menos esfuerzo, mucho menos trabajo, incluso mejor rendimiento, si me apuras, ¿no? Este caso no tuvo así mucha repercusión porque el hombre estaba tan agobiado que yo creo que ni lo contó, y lo que hizo fue espectacular, ¿eh? O sea, además desde su capacidad de maniobra, por decirlo así, ¿no? O sea, tiene mucha más repercusión ahora el momento social informativo, por decirlo así. O sea, ahora sí nos piden mucho más que en este caso, porque en este caso era un problema de alguien, eran dos personas que tenían que sacar adelante una campaña y su miedo era que el teléfono no les dejase vivir. El teléfono no les dejó vivir, con lo cual ellos lo olvidaron prácticamente. De hecho, le estaba reclamando ahora números y ni los tenía. Tuvo que ir a ver qué es lo que había hecho, qué es lo que tenía, o sea, no lo rentabilizó mucho en ese sentido. Cuéntanos lo de Vigo 25. Vale. A ver. Vigo 25 es el nuevo canal de comunicaciones instaurado en la sede electrónica y en la página web del Ayuntamiento de Vigo. Teníamos 5 problemas con el antiguo. Uno era el diseminado de los datos de los diferentes servicios. Una administración local, bueno, no os voy a contar lo que es una administración local, pero sois conscientes de cómo la estructura de servicios y los fuegos que les surgen a cada servicio fuerzan a que busquen soluciones, muchas veces porque nosotros a lo mejor no somos capaces de dársela o porque no podemos en ese momento, soluciones alternativas, léase por costes de oportunidad, por cumplir los requerimientos de una línea o una convocatoria determinada, o por la prestación de un servicio por terceros, ¿no? Con lo cual teníamos una cantidad muy grande de sites del concello que eran desarrollados y mantenidos por gente externa al concello, de la cual un ciudadano no tenía visibilidad cuando entraba en la página web del ayuntamiento, ¿no? Otro de los problemas que teníamos era el número de canales por el que podíamos llegar al ciudadano. En tanto en cuanto esa diversidad era muy grande, cada uno de ellos tenía un canal determinado y normalmente ese canal era únicamente el website, no estaba ni tan siquiera integrada en el app municipal, ¿no? Otro de los problemas que teníamos era la brecha digital, perdón, que generaba la tecnología de desarrollo. Nosotros sí marcamos unos requerimientos mínimos legales en cuanto a usabilidad de los websites que se van implantando, pero no podemos entrar en el detalle, con lo cual cada uno tenía una forma de funcionar determinado, unos menús determinados, una forma de buscar información diferente. Era una especie de galimatías a la hora de acceder a la información que se ofrecía, ¿no? Y como quinto elemento disruptor era la no eficiencia de los motores de indexado. Devolvía muchas veces búsquedas descontextualizadas, no actualizadas. Era un problema en nuestro trastero, por decirlo así, nuestro frontal, nuestro concello, nuestro edificio corporativo, desde el punto de vista digital, lo teníamos más o menos organizado, pero la trastienda no. Y eso al ciudadano, en principio, no le importa mucho que sea la trastienda o no. La página que un concesionario de un servicio que presta en Vigo tenga para informar al ciudadano, para el ciudadano es del ayuntamiento, no es de la concesionaria. Y cuando entra en nuestra página web, intenta buscar información del servicio que nosotros prestamos, ya sea directamente o a través de un tercero, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resolvimos? Creando una herramienta de comunicación con el exterior que tuviese
básicamente 4 funcionalidades de las que hablaré luego, pero que abarcase estos 5 áreas. Generase un acceso centralizado de tal forma que buscase la información que los diferentes sites, los diferentes concesionarios, los diferentes proyectos hubiese generado con respecto al concello, la organizase y la estructurase. Permitiese acceder a datos en tiempo real, porque muchos de los datos que se generan y que les pueden resultar interesantes a un ciudadano son dinámicos, se generan en tiempo real en un momento determinado por alguno de los servicios, léase actualizaciones de agenda, emisión de noticias, procedimientos administrativos, no están en ningún repositorio, o sea, se generan cuando se solicitan, ¿no? Abrir otra de los puntos era abrir nuestra ventana de comunicación a un entorno multicanal, extenderlo más allá del web o más allá del app, crear un chat, integrarlo con otros modelos de comunicación como por ejemplo Telegram o WhatsApp, crear un chatbot que permita desde una forma natural a un ciudadano relacionarse con la administración, de tal forma que el ciudadano no tenga que aprender normativo como lenguaje de relación, ¿no? Y esto lo hicimos teniendo muy en cuenta el tercer principio que os enumeraba antes en el decálogo de las fases de implementación de una herramienta de inteligencia artificial, con un cumplimiento legal de la legislación vigente, garantizando la privacidad de los datos que el ciudadano intercambia con nosotros y garantizando la no persistencia de los mismos, abriendo explicando cómo se realiza la búsqueda y gestión de información y monitorizando y auditando continuamente el proceso, ¿no? Luego lo vemos en una transparencia, o si no da tiempo os lo cuento, pero el proceso tiene, por decirlo así, 3 partes. Cuando alguien pregunta, el sistema lo primero que hace es ver si esta pregunta ya está, entre comillas, protocolarizada. Si tiene una respuesta rápida, la da. La segunda parte es buscar, para medir la intención del usuario, un modelo estadístico de lo más parecido que hay a esta pregunta. Y como último caso, y en caso de que todavía no hayamos sido capaces de detectar la intención, ya nos vamos a servicios del LLM. Ese ya nos vamos a servicios de TLM tiene que ser un intercambio muy seguro. La información va anonimizada, va securizada y no le proporcionamos a la máquina o al servicio datos que puedan comprometer al usuario, al ciudadano. Las 4 funcionalidades que implementamos fue esto: un buscador que permite buscar por toda la web corporativa en tiempo real con todo el catálogo de datos que tenemos disponibles, apoyado por un sistema de recomendaciones. O sea, lo que hacemos es no solamente suministrarte o tratar de suministrarte la información que hemos deducido que tú necesitas saber, sino apoyándonos en experiencias anteriores, hacemos una recomendación de cosas que te pueden interesar. Pero no respondemos categóricamente, lo que hacemos es mostrar dónde está la información para. Y por otra parte, implementamos una funcionalidad chatbot con lenguaje natural apoyado por un sistema de asistencia inteligente que le permita en medio de la conversación al sistema proponer, por ejemplo, si en el medio de la conversación sale que estás buscando alguna línea del transporte público, pues te sugiere las que están más cerca, los horarios y los destinos, ¿no?
Estos números los sacó mi compañero el otro día desde la última implementación, porque esto fue un proceso gradual y la última implementación se produjo creo que hace mes y medio, una cosa así. Pues en mes y medio el sistema ya respondió en más de 300.000 consultas divididas en la app, la sede y la web. Aquí no incluyó los otros canales de comunicación que se abrieron, ni Telegram, ni WhatsApp. WhatsApp porque está en pruebas, pendientes de que resolvamos un problemilla de licenciamiento, un problemilla económico. Y este es un esquema. El sistema es modular y es un pequeño esquema de cómo está montado. Esta es la parte de obtención de datos, la inferior, y la de arriba es la capa, por decirlo así, de presentación al que un usuario puede acceder. El buscador de las diferentes páginas web, el app, los servicios Telegram, web chat, Alexa y WhatsApp. Y esta es el sistema de lógica que da soporte al sistema. La parte de atrás... Bastante complejo, ¿no, Antonio? Por eso, o sea, vale. Esto simplemente es para abrumar. Sí, si te parece, o sea, Antonio, ahora le vamos a dar paso a Javier. Perfecto. Para que nos cuente un poco, claro, porque estamos hablando aquí estamos hablando de inteligencia artificial, pero en realidad el elenco de soluciones de inteligencia artificial es bastante más que los chats GPT que estamos acostumbrados o que lo que estamos viendo en las noticias, por así decirlo. Entonces, Javier, si te parece, nos cuentas ahora la parte, digamos, más vinculada al ejercicio de qué tecnología nos vamos a encontrar o nos estamos encontrando en las soluciones que están implementando. Vale, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, por tu brillante exposición, en la que no has dicho que somos amigos y nos conocemos desde hace bastante tiempo. Eso se presupone. Bueno, vale. Bueno, vamos a ver. Lo malo del segundo es que aquí ya se han dicho cosas bastante interesantes, ¿no? De todo lo que ha dicho Antonio, me gustaría, como yo voy más para una parte, digamos, más tecnológica, me gustaría incidir en lo de quitarle un poco el miedo a la tecnología. Él ha dicho que son cosas bien conocidas, es absolutamente cierto. Son tecnologías que existen desde los años 90, más algunos trucos muy inteligentes que ya me gustaría que se hubiesen ocurrido a mí, que es lo que da lugar a los transformers, pero que son básicamente redes neuronales. Lo que pasa es que ahora hay una potencia computacional que permite implementar cosas que ya se imaginaban hace 30 años. Esa es la diferencia fundamental. Vale, pues... vamos a darle esto para adelante. El del centro. Sí. El del centro. Vale, bueno, esto ya he dicho quién soy yo. Nosotros hemos utilizado la inteligencia artificial para distintas aplicaciones en entorno financiero, para clasificar sentencias, entorno legal para clasificar sentencias, en entorno financiero para sacar conocimiento a partir de movimientos bancarios. Nuestro sistema se utiliza en el Banco de Santander para intentar predecir cuáles son los perfiles de los usuarios del banco, y hemos hecho un asistente que se llama Serenia, anteriormente se llamaba Celia, pero la marca la había pillado antes que nosotros otra empresa, que es un asistente para entretener a las personas mayores y al mismo tiempo evaluar su estado de salud mental. Entonces es bastante representativo de muchas cosas que se han dicho aquí, porque al igual que Vigo 25, tiene una serie de componentes fundamentales que tienen bastantes sistemas de estos. Tiene una base de datos de conocimiento externo, tiene una inteligencia generativa para hacer de puente entre el humano y la información, y tiene un sistema de supervisión para mantener al usuario centrado dentro de los objetivos de la herramienta. Porque si solamente utilizamos un asistente, una inteligencia generativa sin ese supervisor, la inteligencia generativa puede hablar absolutamente de cualquier cosa en cuanto el usuario se evada por un instante, ¿no?
Entonces, en el caso de Serenia, la base de datos es una base de datos sobre información de salud, y el supervisor intenta mantener al usuario dentro de temas que entiende que son de interés para las personas mayores, aunque en cualquier momento el usuario puede preguntarle al sistema cualquier cosa. Más un elemento distinto a lo que puede tener Vigo 25 u otros sistemas, que es que esto necesita tener memoria del usuario. Tú cuando entras en Vigo 25, en cada sesión partes de cero. Pero en un sistema así, el sistema tiene que recordar quién eres, qué te interesa y de qué hablasteis la última vez. Y eso se hace con una segunda base de datos que almacena ese perfil condensado de lo que representa el usuario para la máquina. Faltaría un elemento más, que es afín a las bases de datos, que son los sistemas de información externa. La base de datos puede contener información como pueden ser normativas del concello, pero el usuario puede en un momento determinado preguntar qué tiempo va a hacer mañana, si voy a participar en una actividad del concello. Y en ese caso el sistema tendría que acceder a un sistema de información meteorológica y darle al usuario pues una imagen del tiempo o decirle mediante el lenguaje qué tiempo va a hacer, ¿no? Vale, hay dos opciones para hablar con Serenia. Una es WhatsApp y otra es a través de tres opciones: mediante WhatsApp, mediante apps o mediante web. Tengo aquí unas tarjetas. Si alguien tiene curiosidad sobre algunas cuestiones que estoy contando, podéis coger luego una y preguntarme lo que queráis por correo electrónico. En el primer trimestre del 2025 había habido 1 millón de interacciones con Serenia. Esto es un número muy bonito, pero una interacción es simplemente una interacción. Lo importante es el número de usuarios, que es que más de 14.000 personas lo habían probado. Y muy interesante es que se habían hecho 500 evaluaciones de salud. Ese es otro tema diferencial, que es cómo se evalúa la salud mediante un chatbot. Tú le puedes preguntar a la persona mediante un test de diagnóstico estándar. O puedes intentar, mediante un sistema de inteligencia artificial adicional, mediante un detector adicional, deducir cuál es el estado cognitivo de esa persona, por ejemplo, o su nivel de estrés, u otras patologías, habiendo entrenado un sistema para diferenciar a personas que tienen esa patología de otras que no lo tienen a través de el lenguaje y las componentes fundamentales de la voz. Porque aquí tenemos la voz. La persona se comunica mediante el sistema con voz. Puede hacerlo con texto, pero también con voz. Y en la voz hay muchísima información sobre la salud. Un tema diferencial también es que intentamos no hacer test estándar, sino que hemos entrenado al sistema para deducir las condiciones de la persona a través de interacciones que no tienen nada que ver con la salud. Esa persona está preguntando por las noticias. El sistema le hace ciertas preguntas aparentemente relacionadas con la conversación, pero claramente dirigidas hacia evaluar ciertas características, y a lo largo del tiempo se construye el equivalente de un test estándar. Esto se podría utilizar para otros fines, no solamente para salud. Se podría utilizar, por ejemplo, para saber cuál es la intencionalidad de una persona que accede a un servicio de un ayuntamiento. ¿Vale? ¿Dónde está el receptor? Ah. Bueno. Hay tres tipos de problemas fundamentales en inteligencia artificial. Siempre son los mismos. Que son la clasificación, el agrupamiento y la regresión. La clasificación es: ¿esto es un perro o un gato? El agrupamiento es: tengo este montón de seres, no sé qué son. Plantéamelos, intenta agrupármelos para a ver si deduzco cuántas especies hay aquí. Y la regresión consiste en deducir un número, predecir un número. Por ejemplo,
cuál va a ser el nivel de tráfico de una carretera en base a mi experiencia previa, teniendo en cuenta la hora del día, las condiciones meteorológicas y este tipo de cuestiones. Entonces, a partir de ahí se pueden deducir muchos problemas de interés para una administración y no todos ellos tienen que ver con la inteligencia generativa. Como bien ha dicho Antonio, muchos se pueden resolver de otras maneras, incluso simplemente mediante reglas. ¿Vale? Entonces, ¿la inteligencia generativa para qué sirve? Para mí, fundamentalmente, para salvar la brecha entre la persona y la máquina. Es la manera, yo creo que es más eficiente de utilizarla en la relación con una administración. Eso es lo nuevo que aporta. Conseguir las intenciones de una persona, convertirlas en información de entrada para llevarla a algún problema de mi interés de alguna de estas clases. Por ejemplo, quiero saber a qué servicio del ayuntamiento tengo que llevar a esa persona. Eso es clasificación. Pero la persona posiblemente ni siquiera sabe cómo expresar lo que quiere. No tiene la terminología y eso me lo da la inteligencia generativa. Vale, entonces, para ilustrar un poco lo que he dicho hasta este momento, os voy a poner un ejemplo de con ChatGPT de un servicio que me he inventado del ayuntamiento que es consultas urbanísticas. ¿Hay alguien aquí de urbanismo? Que levante la mano. No tengas miedo al de urbanismo. Prometo no hacerte bullying. No hay nadie. Vale, bien. Por eso lo has puesto, ¿no? Exactamente. Así, bueno, yo esperaba que hubiese alguien de urbanismo. He cogido ChatGPT y le he metido el artículo 87 del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que es las condiciones de urbanismo en un núcleo rural. Es un tema que le interesa mucho al usuario del ayuntamiento, porque en Galicia tenemos más que minifundios, tenemos microfundios. Todo el mundo tiene un terreno minúsculo en algún sitio y quiere saber si se puede hacer ahí una casa, y si no, se la hace igual. Vale, entonces, eso describe las condiciones de urbanización aquí. Esto sería la base de datos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vale, entonces yo, ¿qué pasa si utilizo directamente ChatGPT para preguntarle si mi terreno es urbanizable? Le he cargado el artículo 87 de el PSOM y el usuario dice: dada esta normativa, si yo tengo un terreno de 40 metros por 20 metros, ¿sería edificable? Y la verdad es que lo clava. Porque no solamente me dice que sí, sino que también me habla de otras condiciones que tendría que cumplir. Lo clava. ¿Esto qué es? Supervisión. Esto, claramente, existe algún tipo de capa adicional que le está diciendo ChatGPT: este tipo te está preguntando por urbanismo. Por tanto, organiza la información de esta manera. Bueno, me ha llevado a un punto clave, en la transparencia anterior no se lee bien, que es que las condiciones mínimas de edificabilidad son, 1, en la superficie, y 2, que tiene que haber un frente como mínimo de 8 metros a un camino público. Entonces me ha preguntado por el frente del camino público. Y el usuario le dice: da un camino, pero no sé si es público. ¿Dónde lo puedo consultar? Lo vuelve a clavar. Me lleva a los sitios típicos que son muy difíciles de encontrar en los ayuntamientos. ¡Qué vergüenza! ¿Dónde diablos está la red viaria? Nadie lo sabe. Nadie sabe dónde está la red viaria. Nadie lo sabe. El registro suele ser una especie de bloc de notas que hizo uno, que nadie quiere tocar. Y es imposible consultar esa información. Entonces lo que me está diciendo ChatGPT es: busca por ahí a un alma caritativa que te enseñe el bloc de notas. Vale, por ahora todo va bien, aparentemente, ¿verdad? Qué bien funciona ChatGPT. ¿Para qué necesitamos Vigo 25? Bueno, pues vamos a ver por qué necesitamos Vigo 25. Necesitamos Vigo 25 porque yo no estoy de acuerdo con una cosa que dijo ayer Virginio o Virgilio Gallardo.
Sí, a ver, él decía que actualmente muchos sistemas de información ya están en el 99% de aciertos, son mejores que un humano. Pero hay un problema, que es que en muchos entornos de aplicación el humano quiere engañarse a sí mismo. El humano quiere construir en su terreno. Y el humano quiere estar bien, especialmente si es una persona mayor. Y engaña al sistema. Y un médico o un abogado no se deja engañar tan fácilmente por ahora, porque sabe leer el lenguaje corporal, porque conoce el contexto de personas similares. Se llegará a salvar esa brecha, pero todavía no estamos ahí. Por consiguiente, ¿qué ocurre aquí? Y voy a terminar mi ejemplo. ¿Qué pasa si la administración quiere dificultar la construcción en el núcleo rural? Porque quiere mantener bajo control los núcleos rurales. ¿Cómo está redactado esto? ¿Cómo está redactada la normativa? La normativa dice que tiene que haber como mínimo una superficie, que el frente al camino tiene que ser un frente mínimo, pero deja abierta una vía para las excepciones en casos a analizar. Si no se cumple el tamaño mínimo, habla de tamaño cuando está hablando de superficie y frente, y es un poco ambiguo, porque tamaño es el tamaño, pero parece que también se refiere al frente. La redacción, si la veis, la puedes interpretar como que se refiere solo al tamaño o que se refiere también al frente. Posiblemente sea una ambigüedad deliberada. Qué pena que no esté aquí nadie de urbanismo para preguntarle. Bien, de acuerdo. Imaginemos que el sistema quiere dificultar. Si el sistema quiere dificultar, le diría, uy, ese terreno que tienes de 300 metros cuadrados no tiene suficiente frente, ahí no vas a poder construir. Pero como el usuario quiere insistir, porque realmente quiere construir, porras. El usuario podría decirle, oye, que la redacción se refiere solamente al tamaño. Y entonces en ese momento, automáticamente, aunque la inteligencia artificial le ha dicho previamente, no puedes, porque su prompt es que no pueda, actualmente le diría, tienes razón, puedes por ahí intentar atacar a la malvada administración. ¿Por qué? Porque el supervisor de ChatGPT busca agradar al usuario por encima de todo. Está hecho así su supervisor. Por consiguiente, ojito con utilizar directamente, como hacemos todos, un LLM generalista para resolver ese tipo de cuestiones. Porque la intención del usuario es llevarse el gato al agua. Mi conclusión es que, en un ejemplo de este estilo, lo que tendríamos que hacer sería intentar que el usuario nos diese información numérica muy concreta y darle una respuesta basada en esa información concreta. Es decir, conseguir que a partir de la información del usuario generemos un CSV o algo así y lo pasemos directamente a una regla. En un caso más complicado tendríamos que pasarlo a otro sistema de inteligencia artificial accesorio. Y bueno, ya está. Si esto no lo ha contado Antonio, lo voy a contar yo. Si algún día queréis hacer un sistema de inteligencia artificial especializado, existen una serie de técnicas para intentar que el sistema, que un LLM, o sea, que una inteligencia generativa funcione muy bien en un caso muy particular. Pero es vuestro problema hacer un supervisor que mantenga al usuario dentro de ese caso particular. O podemos tener varios casos particulares, uno para actividades de niños, otro para urbanismo, otro para otro tipo de cuestiones, y que el supervisor centre totalmente en las consultas en esos campos y utilice un sub-LLM para cada uno de esos campos. Y yo, ¿qué opinas de esto que acabo de decir? Que sí, o sea, sin duda, pero ya no solamente por rendimiento. Desde el punto de vista de un integrador en la administración, ya no únicamente por rendimiento y optimización de los resultados, sino por compliance,
por cumplimiento de estándares éticos, ¿no? O sea, lo que es muy difícil para la administración es mantener el sistema íntegramente, desde el hardware hasta los servicios de este tipo de infraestructura. Y no le queda más remedio que acceder a terceros. Con este acceder a terceros implica el trasvase de información que puede ser utilizada por un tercero fuera de este contexto, ¿no? Información a la que tienes el deber de custodia. O sea... Bueno, nosotros lo que estamos intentando hacer... Nosotros lo que estamos intentando hacer es hacer con tecnología de acceso libre estos pequeños LLMs especializados para no tener que depender de OpenAI y similares. Yo he echado un ojo a Vigo 25 antes de empezar y un problema que tenemos, tanto Vigo 25 u otros inteligencias generativas especializadas que queremos hacer, es que si el usuario quiere preguntarles quiénes serán los redes merovingios, esa inteligencia no va a ser capaz de dar respuestas absurdas. Por eso el supervisor es muy importante, pero también, ojo, con caer en que la inteligencia generativa es un fin en sí mismo. Es decir, no pretendáis con una inteligencia generativa que el usuario tenga el mismo nivel de satisfacción que tiene con ChatGPT, dándole libertad para preguntar lo que le dé la gana. Entonces, claro, estos sistemas especializados pueden parecer muy conservadores, pero es que deben serlo, porque si no, podemos tener muchos problemas con los usuarios. Y muchas personas en la administración, muchos decisores, como bien ha ilustrado antes Antonio, se cree que se puede hacer cualquier cosa. O que el usuario tiene que entretenerse. O tiene que tener una satisfacción a través del uso, ¿no? Y realmente lo que tenemos es un sistema de acceso a la información. No sé si me he explicado con lo que quería decir con esto de que no es un fin en sí mismo. Yo creo que sí, o sea, tal y como lo planteamos nosotros, es una herramienta para conseguir el desarrollo de un proyecto. Herramienta que tiene su finalidad y su área de actuación. O sea, lo que acabas de explicar. Vigo 25 no te va a hacer la declaración de la renta, no está pensado para eso. No es su finalidad, ni remotamente, ¿no? Aunque sea y utilice herramientas de inteligencia artificial, su objetivo es otro, es la de acercarte a los servicios que presta el ayuntamiento y en ese contexto guiarte, no los de la agencia tributaria. Bueno, tenemos otro ratito más. Bueno, ¿quieres hacer una pregunta? Adelante. Bueno, muchas gracias, Gabriel Evestri, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Muchas gracias sobre todo porque habéis traído ejemplos prácticos, la verdad que siempre se agradecen. Y estuve escuchando muy atentamente las dos intervenciones, voy a hacer 3 preguntas muy breves. Estuve viendo un poco la descripción de Vigo 25 y luego me entró la curiosidad y por lo tanto entré en Vigo 25 para ver si me contestaba a algunas preguntas. Y entonces, la primera pregunta es si tenéis algún índice de fallos y algunos datos, porque le he preguntado, estoy sin gafas, pero dame los planes culturales en Vigo para el fin de semana del 20-21 de septiembre y no lo ha conseguido. Es decir, que debo decir que no me parecía una pregunta tan difícil y era una pregunta hecha, lo digo sin polémica, lo digo, pues estamos en un ámbito... y hice esta pregunta porque previamente, como había leído lo que podía hacer y que me decía que puede bichear, perdonadme la palabra, dentro de lo que es la web del ayuntamiento, pues me imaginaba, pero es que no me habla de firma electrónica y de carpeta ciudadana, me habla de solicitud de datos de registro, es decir,
que no. Entonces, pues si tenéis algún dato en esto. Y luego hay una segunda pregunta que quizás sí me parece, yo soy jurista, por lo tanto me interesa saberlo. Si vuestro sistema funciona con código fuente abierto o no, por una razón. Anteayer salió la sentencia del Supremo, de Fundación Civio, y han dicho que el código fuente tiene que ponerse a disposición de la ciudadanía. Entonces pregunto si en vuestro caso estáis utilizando un código fuente, ¿cómo estáis manejando esto? Porque esto sienta jurisprudencia. Lo más probable es que quizá, yo voy un poquito más allá, habrá que publicar los códigos fuente en el portal de transparencia, no sé. Esto es una pregunta. Y la tercera pregunta sobre Serenia. Me parece muy interesante. Tengo una duda, no sé si me puedes contestar. Las interactuaciones que hace el usuario con Serenia y que por lo tanto, al fin y al cabo, para el sistema se traducen en datos y algunos de ellos pueden ser datos de carácter personal, ¿cómo lo estáis manejando? Es decir, ¿estos datos ayudan y siguen entrenando el sistema? Y si es así, ¿el usuario está avisado de esto y puede hacer algo para que sus datos no se utilicen para entrenar el sistema? Nada más que eso. Voy yo primero. Antonio, acércate el micro. Perdón, ahora. Curiosamente, la consulta que has hecho es muy pertinente. Tenemos que ver por qué ha fallado, pero no es sencillo, por lo que os explicaba antes. O sea, los datos que van a responder a esa cuestión no son estáticos. Esos datos son dinámicos, generan automáticamente y están guardados en las bases de datos, están codificados. O sea, si tú vas a la agenda y pulsas el día 28, te salen los eventos del día 28, pero eso Google no te lo es capaz de responder. Eso lo hace Vigo 25 accediendo a la agenda, a las bases de datos con las codificaciones pertinentes. Algo ha fallado ahí, lo vemos, te lo agradezco porque es eso, es básico y no es muy agradable. Con respecto a la segunda pregunta, nosotros ya hemos declarado desarrollos propios como código libre a utilizar por terceros. Ahora mismo no recuerdo bajo qué tipo de licencia. Creo que es GLPU o una cosa así. O sea, no nos afectará gran cosa, no en este caso, sino para que te hagas una idea, debemos tener cerca de unas 200 aplicaciones. El 80% de esas aplicaciones son desarrolladas por nosotros, son codificadas por nosotros. Por ejemplo, la gestión tributaria, la gestión de expedientes, el portal de transparencia, el programa que da soporte a las herramientas de gestión de bienestar social. Bueno, hay una lista muy importante. Todas esas están declaradas como código libre y son de libre disposición. En este caso, en la parte de Vigo 25, hay una parte que sí y una parte que no. No todo el código que utilizamos es propietario nuestro y desarrollado por nosotros. Esa parte no la podemos poner a disposición del público. La otra no nos preocupa, o sea, entra dentro de nuestra filosofía. No creo yo que nos afecte mucho a nosotros esa sentencia. A lo mejor a la agencia tributaria puede que un poco más. Vale, pues con respecto a la pregunta de cómo se trata la información personal, pues lógicamente un sistema así tiene que cumplir escrupulosamente el GDPR y se hace de dos maneras. Una es anonimizando toda la información que se pasa a terceros para cualquier propósito, y la otra es con un, no sé cómo se dice en términos legales, en informática se le suele llamar un disclaimer, como se llame eso. Pues lógicamente pues hay un disclaimer preparado por abogados para cubrir los términos de uso. ¿El sistema sigue entrenándose con los datos del usuario? A ver, el sistema sigue entrenándose con los datos del usuario en dos aspectos. Uno es en la relación personal y el otro es en el sistema de detección de condiciones de salud, que no es obligatorio usar,
Pero sí, esos dos sistemas se siguen entrenando con los datos. Eso es así. Uno es nuestro. No, ambos son nuestros. Ambos están en el sistema. No se sacan a terceros ninguno de los dos. Lo que sí se saca a terceros es consultas generalistas sobre lo que llamamos conversación libre. En cualquier momento el usuario se puede salir de los raíles y preguntar lo que le dé la gana. Para eso te apoyas lógicamente en una inteligencia generativa comercial. Un tiempo en que utilizábamos ChatGPT, ahora creo que estamos utilizando Gemini. Perdona que insista, pero la idea es que en estas inteligencias artificiales generativas más comunes, como el ChatGPT, yo sí tengo la opción de eliminar la memoria del sistema. O mejor dicho, que el sistema no almacene mis informaciones, mis conversaciones que para él son datos, ¿no? Entonces, en vuestro caso también me parece interesante, y por eso te preguntaba si durante el uso de este sistema se avisa al usuario que la conversación en sí mismo, por lo tanto los datos, sean lo que sean, se utilizan para entrenar el sistema, porque si fuera así, entonces yo entiendo que el usuario tiene que tener reconocida la garantía de poder borrar la conversación o de acceder, yo no he probado vuestro sistema, en los ajustes del mismo sistema, que no sé si hay ajuste porque si hay una aplicación, por tanto si habrá ajuste, y poderlo manualmente eliminar todos estos datos. Pues mira, no sé cómo está redactada esa parte. Sé que ha sido redactada por abogados, yo soy técnico, pero un sistema como este que no guarde memoria del usuario no tiene sentido. Porque aquí tiene que haber una relación personal. Si no hay una relación personal, bueno, podría ser interesante, pero sería una aplicación distinta. No, yo creo que lo que está comentando como es abogado, ya sabes, lo que está pensando siempre es el que el usuario tenga el control sobre sus datos, no que la aplicación, o sea, evidentemente una persona que quiera borrar esos datos es porque quiere dejar de usar la aplicación en sus términos globales. Sí, bueno, perdón. Entiendo que no hay ningún... Todo eso ha sido contemplado, pero es que... o sea, yo sé cómo está hecho. En la medida en la que eso cumple la legalidad, pues tendría que consultarlo con mis compañeros. Ahora, si me mandas un mail, te puedo dar todas las explicaciones necesarias. Bien, Antonio, pues continuando con las soluciones del Ayuntamiento de Vigo, yo, como evidentemente toda organización multipropósito, os han surgido diferentes problemas. Teníais un caso de uso que era el análisis de los procedimientos judiciales, ¿verdad? Correcto. Esto es un ejemplo. Ahí está. Esto es un caso de evolución y madurez en un proyecto de automatización, ¿no? Se empezó a trabajar sobre los procedimientos no los procedimientos administrativos, sino los procedimientos del core de negocio del servicio de asesoría jurídica, ¿no? La primera parte fue intentar arreglar un modelo de datos que sirviese para estandarizar la comunicación con el mundo exterior del concello, en este caso con los juzgados, y con la Administración General, con los juzgados a través de la plataforma de intercambio de documentación INSIDE, LexNet, y con la Administración General a través de la plataforma de comunicación INSIDE. Lo que se consiguió ahí fue automatizar la ingesta de datos, liberando de ese trabajo repetitivo al personal administrativo que lo realizaba, y
establecer un primer criterio de clasificación de la documentación que llegaba. Como es lo que os comentaba antes, en este caso la documentación como mucha venía normalizada e identificada, extrayendo textos determinados de tipos de documentos determinados en momentos determinados, se podía decir si lo que llegaba era una sentencia, si lo que llegaba era un emplazamiento, si lo que llegaba, o sea, los diferentes tipos de relación administrativa que podía generar con el juzgado, ¿no? El paso siguiente, una vez que eso mismo, ese mismo catálogo de datos que se había establecido en el intercambio inicial con el juzgado se utilizaba para volver a remitirlo una vez que nos pedían información sobre el expediente administrativo que era objeto del litigio, de tal forma que el administrativo no tenía, o la persona encargada de realizar estos intercambios con los juzgados, no tenía que volver a teclear ni entrar en un sistema externo y volver a volcar esos datos. Fue una automatización, por decirlo así, leve, que con unos sistemas muy básicos, como son RPA y integración de sistemas mediante web service, que son, por decirlo así, webs ocultas que van por debajo o llamadas de webs que van por debajo de la capa de usuarios, ¿no? Resolver parte de la problemática de ese proceso de gestión. El siguiente paso es poder analizar qué es lo que llega del juzgado, pero del contenido de la documentación, no de la tipología de la documentación. Y en función de eso, establecer un sistema de recomendaciones de si esto se ha producido antes, cuándo se ha producido, con quién se ha producido, qué resultado hemos obtenido, qué acciones hemos hecho en ese momento. Y este es un proyecto que está empezando ahora mismo. Estamos trabajando en el pliego de condiciones en este momento. Y el siguiente paso de este proyecto, pero eso ya es un poco más ambicioso, es que los resultados de esto repercutan en el procedimiento administrativo que está en vigor en ese momento de un servicio, de un tercer servicio. Léase contratación, léase recursos humanos, léase un tercero, ¿no? ¿Qué está haciendo o la documentación que genera, las resoluciones, la tramitación que genera, si es susceptible de caer incurso en alguno de las tipologías que se han establecido y establecer un sistema de alarmas para supervisar en ese caso el procedimiento, ¿no? Básicamente, esas son estas dos partes de aquí, es en las que estamos trabajando. Y para eso sí necesitamos apoyarnos en herramientas de inteligencia artificial y en sistemas ML. Muchas gracias, Antonio. Esta petición por parte de un departamento puramente administrativo, ¿cómo se genera? Es decir, ellos te trasladan un problema, es decir, como podemos trasladarte los departamentos de recursos humanos, es decir, tenemos un problema, queremos resolver un problema. En este caso, evidentemente nosotros tenemos relación con los juzgados, entonces esto lo que hace es que ordena una cantidad de información que entra masivamente y te la clasifica en primer lugar. Y en segundo lugar, dentro de eso, te ayuda a darle contexto a la solución, ¿vale? ¿Y os vais a apoyar en herramientas comerciales o en herramientas de desarrollo propio? Lo estamos definiendo, no, la parte de análisis y gestión tiene que ser un MLE, o sea, no lo vamos a desarrollar nosotros. Lo que estamos, entre comillas, analizando es qué modelo, con quién vamos a trabajar y cómo vamos a trabajar. Era un poco lo que decía Javier antes, de que ellos habían estado con ChatGPT, se basaban en Gemini o hacían una implantación determinada de un modelo como puede ser Llama, que es de código libre. O sea, ahí ya depende, entre comillas, de la capacidad de esfuerzo que tengamos nosotros para dar soporte y el dinero que tengamos para desarrollar el proyecto.
Muy bien. ¿Puedes contarnos algún caso más que tengáis en cartera que hayáis probado? Sí, tenemos 2 casos más. Uno de clasificación de documentación en el registro de entrada. Al ser la puerta de entrada del concello, es muy difícil normalizar toda la documentación que entra y agilizar el dispatch la entrega de esa documentación a los servicios interesados, ¿no? Por ponernos un ejemplo, en una oferta de empleo público, una oferta masiva, tratamos de establecer protocolos automatizados para definir quién tiene que rellenar cuándo se tiene que adjuntar y cómo tiene que ser el proceso de tramitación. Alguien entra en la sede electrónica, escoge una oferta de empleo, se despliega un formulario, introduce sus datos, en función de la oferta que se ha creado, pues se adjunta la documentación que se requiere, y por detrás nosotros hemos definido un sistema automatizado que permite que esa oferta de empleo se vuelque en un buzón de la parte de gestión de expedientes administrativos que ha creado previamente Recursos Humanos, con las características y las definiciones y los requisitos de esa oferta. A partir de ahí, cada uno de los candidatos va nutriendo automáticamente ese expediente. Pero ¿qué pasa si algún candidato no utiliza ese formulario o algún candidato decide introducir la solicitud a través del registro de la Administración General del Estado, de correos o de otra organización, otra administración, ¿no? Eso se hace, entra en el buzón de, por decirlo así, de solicita general, y el encargado de hacer dispatch de esa y de otras solicitudes es el personal de registro. El personal de registro tiene ahora mismo el mismo problema que tenía Xuventude hace 4 años, o sea, por circunstancias, jubilaciones, bajas y tal, su capacidad de gestión está muy limitada y está centrada básicamente en dar soporte al ciudadano de forma presencial. Eso ya les ocupa el 80 y el 90% del tiempo, ¿no? Entonces, pretendemos, mediante herramientas de inteligencia artificial y aprovechando que en este caso la calidad del dato está, por decirlo así, bastante contrastada, porque tenemos la trazabilidad de cómo se ha ido realizando ese trabajo a lo largo del año, generar un modelo de la inteligencia artificial que permita de una forma automática, en función del contenido de las solicitudes, hacer dispatch al servicio correspondiente. Eso es como abrir un poco el registro 24 horas. Muchas gracias. Javier, tú tenías un caso que querías traer también aquí, ¿no? Comentar un caso. Sí, sí. Pensaba que me preguntabas por algo concreto. Sí, a ver, por mencionar otro caso que puede ser de interés para esta audiencia, pues, a ver, hay otra manera de diferenciar o clasificar a este tipo de sistemas conversacionales es los que están orientados a diálogo y los que están orientados a intents. Los que están orientados a diálogo puede ser Serenia o puede ser, por ejemplo, el ejemplo que ponía de urbanismo. Tú, en el caso de un sistema de urbanismo, la persona no quiere ejecutar una acción concreta, quiere tener un diálogo para extraer un conocimiento, ¿vale? Y en el caso de Serenia, pues la persona quiere tener un diálogo para entretenerse. En un sistema de intents, tú lo que quieres es escuchar una canción, o lo que quieres es encender un artefacto. Eso sería Alexa. O Alexa Senior, que es la versión de Alexa profesional para residencias de mayores. Nosotros hemos dedicado bastante esfuerzo a hacer sistemas de intents para personal de campo. Personal que está sobre el terreno, haciendo labores, que supongo que en el caso de los ayuntamientos en muchos casos son mediante subcontratas, pero no lo sé, a lo mejor no es así. Personas que tienen que ir por el mundo adelante, anotando cosas, comprobando,
y se trata de sustituir completamente el papel por interacciones de voz, tanto a nivel de anotaciones como a nivel de órdenes. Y con voz porque para dejarle las manos libres a las personas. Esto tiene mucho sentido en industria. La gente que está, por ejemplo, en una línea de producción tiene que anotar muchas cosas o consultar muchas cosas. Y hay muchos errores porque simplemente cambiando una palabra, o si hay un poco de ruido ambiental, o si la persona en lugar de decir voy a parar dice voy a descansar, pues un sistema tradicional basado en reglas podría no saber cuál es la orden o cuál es la información que se quiere registrar. Entonces, bueno, pues un sistema de intents profesional tiene que tenga una tasa de acierto del 100% en un contexto muy determinado. Es un problema que no estaba resuelto en la práctica porque también tienes otro problema que es el tiempo de respuesta. En Vigo 25 o en Serenia, ¿cuál es el tiempo de respuesta? Pues depende, como son tres modelos diferentes, el primero es buscar literalmente en la base de datos si eso está más o menos estandarizado, es inmediato. El segundo es estadístico, también es en local, es bastante rápido, y el tercero ya es utilizar el servicio, el LLM, para detectar la intención, y se tarda un poquito más. Claro, si utilizas un LLM comercial, tu tiempo de respuesta puede ser hasta de algunos segundos. Efectivamente. O sea, normalmente es bajo, pero no tienes garantizado un plazo. En cambio, en un sistema que tengas que dar una orden rápida, por ejemplo, porque hay que apagar algo, el tiempo de respuesta tiene que ser medio segundo como máximo. Y eso te obliga a tener que utilizar un LLM local. De ahí que hay que conseguir que, utilizando herramientas de acceso libre, que funcionen muy bien para nuestra aplicación, se ejecuten localmente. Bueno, muchas gracias. Yo creo que nos hemos ceñido bastante bien al tiempo establecido. Es verdad que les he apretado mucho, pero respecto al respeto de los tiempos. Una cosa que a mí me preocupa, pero porque ya he vivido muchas revoluciones tecnológicas, es el hecho de que todas estas inversiones que estamos haciendo en materia tecnológica dejan atrás otros sistemas que nos han costado también mucho dinero y mucho tiempo. Y yo no sé si, desde el punto de vista que ha comentado Gabriele, los ayuntamientos al final, aunque somos organizaciones multipropósito y cada uno tiene lo suyo, en el ámbito de la colaboración entre administraciones en vuestros sectores, en el ámbito de los recursos humanos, nosotros ya nos hemos asociado y estamos compartiendo información, conocimientos, recursos. ¿Existe una idea de compartir proyectos o compartir recursos? Digo como, porque claro, yo me estoy acordando de los sistemas, hablábamos de Ángel y yo, de las antiguas bases de datos jurídicas, que eran CDs y antes disquetes, y ahora, bueno, las bases de datos van cambiando, ¿no? Los archiveros están súper preocupados, porque claro, su objetivo, que es la conservación, requiere que lo que está en una tecnología se migre a otra o se pierde. Porque no es como el papel, que ahora es una tecnología que teóricamente dura cientos de años. La tecnología que de 1980 hoy ya no se puede leer. Has tocado dos aspectos diferentes, uno el de la colaboración y el otro de la obsolescencia tecnológica. Afortunadamente o desgraciadamente, la obsolescencia tecnológica, depende para qué, es intrínseco a la evolución, y en el mundo de las tecnologías de la información es lo que os comentaba antes, se mueve por hitos. Llevamos décadas, comentaba Javier, desde la década de los 90 trabajando con inteligencia artificial, y de repente en 3 años esto ha dado un vuelco brutal. Cosas que eran fundamentales hace 4 años ahora mismo están fuera del mercado, y no es económicamente sostenible
seguir utilizándolas. Habrá que buscar mecanismos que permitan hacer la migración de esos datos, que tampoco es nada difícil, simplemente hay que tener la previsión o el cuidado de seguir manteniendo esos datos disponibles, ¿no? Para que, como ejemplo, yo cuando llegué al ayuntamiento, la contabilidad estaba en un sistema operativo, desarrollado en un lenguaje de programación que se llamaba COBOL. Seguramente habréis escuchado hablar de él, porque es algo que lleva muriendo 50 años, una cosa así. Bueno, pues llegó un momento, y la contabilidad es de las cosas más fáciles de migrar que hay, o sea, llegó un momento en que la marca dejó de soportar el programa en ese lenguaje de programación y decidió evolucionar. Empezó el año contable al año siguiente con la evolución, la versión 2 en C++, en otro lenguaje de programación. Han vuelto a evolucionar ese lenguaje de programación, ya lo han abandonado, han vuelto a evolucionar a un lenguaje de programación diferente y ya la versión que tenemos ya no tiene nada que ver con la de COBOL. Bueno, pues a día de hoy hay una máquina virtual, que es un modelo de tecnología que te permite emular, que levanta el sistema de contabilidad de los años 90 del Concello en COBOL. O sea, herramientas para mantener la información sí existen. Otra cosa es que económicamente sea interesante hacerlo o no. Con respecto a lo que comentabas de los modelos de colaboración, la Ley 39 abre un apartado para la compartición de herramientas y sistemas informáticos elaborados por cada una de las administraciones y que sean propiedades del código. Y es más, no me atrevo a decirlo porque yo de contratación mucho no sé, entonces a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero yo creo que cuando vas a comprar algo, o por lo menos yo lo hago, a lo mejor ya lo meto en mis pliegos por inercia y no hay que hacerlo, hay que justificar que eso no está en ese repositorio. Tampoco es muy difícil hacerlo, ¿no? Pero hay que justificarlo. Eso se hizo, desde mi punto de vista, para hacer que se hace, pero no hacerlo, porque más allá del artículo normativo, yo no he visto ningún reglamento, ningún impulso de la Administración que ayude a hacer eso. Lo que le comentaba antes a Gabriel, nosotros hemos liberado código libre, pero de motu propio, no porque haya una directiva más allá de esta, ¿no? O porque haya un programa porque no hay, o por lo menos yo no veo mucho impulso en ese área, en ese sentido. Y en la universidad tampoco. Fomento de colaboración con otras instituciones. A ver, en el mundo académico es un mundo que desde el punto de vista científico tiene que compartir toda la información, pero desde el punto de vista de transferencia no. El marco que existe práctico y normativo es que la universidad, en todo lo que tiene que ver con transferencia, funciona como una empresa. Y entonces, pues todo lo que ha dicho Antonio, pues ese es el papel que juega la universidad. O sea, la universidad no es intrínsecamente altruista. Bueno, muchas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a mis dos compañeros de mesa por haber venido y nada, dejamos paso a la siguiente mesa. Pero no estaba hablando de mí, estaba hablando de la universidad.